Muchas gracias, Alvarito. Muchas gracias, resto de compañeros que están, pues, ahondando más en la historia de el río Magdalena y todo el tema de afluentes y que comparte esta gran riqueza hídrica de Colombia. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, Te escuchamos muy bien. compartir con ustedes este pequeño e importante momento de interlocutar con ustedes basado a la experiencia que tengo en el río Magdalena y el aprendizaje que llevo eh, ancestral, empírico, dinámico, activo en el tema del río. Pues es muy importante compartir todo este conocimiento que uno cada vez se alimenta más del saber en el día a día. Y empiezo diciendo sobre el tema de la presión de erosión que tiene el río Magdalena, que es un tema que mucha gente no comprende, sobre las presiones que hace la erosión y sobre la situación que esta conlleva y trae a diferentes situaciones de poblaciones. La gente no sabe que la presión erosiva va dirigida más hacia la margen izquierda del río Magdalena, eh, con un 80% de afectaciones a las poblaciones y que eso conlleva realmente un señalamiento de hacer un monitoreo mucho más claro. El por qué. Porque el 80% de la presión erosiva siempre es al margen izquierda del río Magdalena, aguas abajo. Y relato la historia de un municipio importante que está en el Magdalena Medio y que hace parte del departamento Bolívar, del cual yo soy bolivarense. Y me refiero al municipio de Cantagallo. La erosión hace más de 20 años tendió a acabar con esa población, tendió a acabar con un municipio el cual hoy se desconoce las razones y las presiones de erosiones que conlleva el río Magdalena en la margen izquierda, aguas abajo. Y vemos también el tema del municipio de San Pablo, en donde ha desaparecido gran parte del comercio en la orilla y que también conlleva un tema de presión erosiva permanente y que se requiere una investigación más a fondo en el tema de monitoreo. Y a eso le agregamos un tema de afectación en la ciénaga de Canaletal. Esa misma presión erosiva ha conllevado a una brecha de un caño artificial, el cual hoy lleva una sedimentación enorme que está cometiendo un crimen ambiental, esa brecha de la situación del caño artificial que se abrió por una presión desde la margen izquierda del río Magdalena aguas abajo. Y nos vamos bajando hacia el municipio de Magangué, en donde encontramos una población que es el corregimiento de Barbosa, el cual ha desaparecido prácticamente el 60% de la población. La misma presión erosiva y vamos encaminando, señalando que es hacia la margen izquierda esa misma presión erosiva, ¿sí? Y nos vamos entonces más hacia abajo al municipio de Córdoba, Bolívar, y señalamos el corregimiento de Tacamocho, Bolívar, lo cual indica de que acabó prácticamente con el 70% de ese corregimiento. Entonces son cosas como para señalar en el saber del día a día el por qué estas presiones de erosión afectan más que todo a la margen izquierda, aguas abajo del río Magdalena. Se dice y se comenta de que la misma situación geográfica tiene una debilidad y es sobre el tema de la planicie. Hay una debilidad siempre en la margen izquierda de las orillas de los ríos. Y por eso, como está más cercano a la costa,
está más cercano al tema marítimo, hay una debilidad mucho más profunda que la parte de la extremo derecho, margen derecho, aguas abajo, puesto que hay mayor posicionamiento de la tierra firme cubierta por toda la parte de cordilleras. Entonces, esto es bueno de que la gente lo entienda y lo sepa, de que estas clases de cosas que ocurren tienen un sentido, y ese es un sentido de la misma situación de que el río es vivo, y que como el río es vivo, pues el río tiende a hacer sus mismas actividades que convierten al ser humano que vive en orillas ribereñas en adaptarse a esta clase de situaciones, porque el mundo es cambiante y es mutante. Entonces, es ahí donde entra toda esta cultura y todos estos saberes ancestrales, el por qué nosotros nos preparamos los pescadores sobre toda esta clase de cambios, cómo nos adaptamos, tema de adaptación. Y a eso le agregamos también que nosotros los pescadores somos nómadas y hacemos un recorrido aguas abajo, aguas arriba, para buscar la fuente de mayor captura. La fuente de mayor captura que nos permita a nosotros tener satisfacciones a las situaciones que vivimos con nuestras familias y nuestro entorno. Entonces, de esa manera, son cosas que conllevan a una investigación mucho más allá de fondo, y por eso es importante que la academia, que se ha dedicado a un tema de investigación sobre la pérdida de toda esa importancia y esa riqueza que tiene el río, y que tiene todo el tema de fauna, flora, vegetal y todo el tema importante que nos llena de mucha satisfacción, porque el río, las afluentes de nuestro país son ricos en agua y son ricos en fauna y son ricos en diferentes situaciones que nos permiten tener una dinámica de vida. Y a eso también le agregamos un tema importante sobre el tema de las leyendas. Las leyendas y los mitos que siempre nos enmarcan a nosotros como pescadores, y hablamos de los remolinos que forman ese tema de la presión erosiva. Se dice y se ha investigado, yo tuve la oportunidad de trabajar con una parte de la iglesia, la diócesis de Magangué, sobre la investigación de el Moán, esa leyenda y ese mito que la gente tanto le presta atención. Y hemos encontrado que en esos remolinos, en esas situaciones turbulentas de presiones que tiene el río, y esas presiones hacia el tema erosivo, es donde mayormente se ven la presencia de estas especies o de estos mitos y estas leyendas como el Moán. Hablo de Barbosa, hablo de Cantagallo, hablo de Tacamocho, Magangué. Al frente de Magangué se veía esa situación permanentemente. Magangué aguas abajo en el corregimiento donde yo vivo en Santa Fe, que hoy interconecta Magangué con Monpós, el puente, la depresión momposina, es una vivencia de que se había presencia permanentemente de ese mito y esa leyenda como el Moán. Entonces son cosas que dentro del el conversatorio que teníamos y de investigación con la diócesis, con la iglesia, se saca a relucir de que es una especie, de que es una especie que vive en el río, de que es una especie que tiene alguna situación de comportamiento referente a las turbulencias y referente al tema de la presión que hace la erosión en poblaciones que conllevan a una vida cotidiana ribereña. Entonces, era como para darle ese fondo de conocimiento hacia una situación que se vive permanentemente y que mucha gente no, a veces no alcanza a entender
por qué los fenómenos naturales y por qué las situaciones que se presentan y por qué hay una presión del río en la margen izquierda y por qué en la parte de la margen derecha, aguas abajo, no se ve tantas situaciones calamitosas como poblaciones desapareciendo. Entonces, eso es como para poderlo Muchas unir gracias, con toda Omar. la parte de investigación y la parte de la academia.